Las tradiciones mexicanas, entre ellas la gastronomía, es rica y muy apreciada en el mundo. Por ello, que sea parte del patrimonio cultural de la humanidad, por su gran variedad de condimentos e ingredientes. Aquí en nuestro país hasta la historia de la comida es fascinante. ¿Quieres saber? ¿Cuál es la herencia de la cocina mexicana en el mundo? ¿Cuál es la botana que hoy usamos en todo el mundo y que es de origen mesoamericano? Escarbemos en nuestro pasado para encontrar estas contribuciones mexicanas de las cuales pocos saben. Si quieres saber más, no te vayas que yo te lo cuento. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Y bienvenidos a Histofilia. En el año 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto por su riqueza histórica, creativa, diversa y como un elemento de la identidad social. Lo que más caracteriza a la cocina de México es su gran variedad de ingredientes, tales como el chile, el maíz, el aguacate, pero déjame te platico de algunos otros que quizá desconoces su raíz mexicana. Comencemos con la vainilla. Esta es ahora una de las especies más cotizadas en el mundo, por su delicioso aroma y sabor. Es un condimento de alto valor económico y es orgullosamente mexicano, especialmente de los estados de Puebla y Veracruz. La vainilla es una orquídea de color amarillo verdoso, de la región conocida como Totanacapan, en los actuales estados de Puebla, Veracruz y la planicie costera de Papantla. Es gracias al pueblo totonaca que ahora la conocemos, pues fueron los primeros en utilizarla. Formaba parte importante de su vida cotidiana, en rituales y relaciones comerciales. Tenía un proceso muy específico llamado beneficiado. Para extraer y tratar la planta, primero recogían las vainas, las cuales ponían a secar al sol sobre lienzos. Después las hacían sudar dentro de las mantas. Era de ese modo que obtenían ese color y textura con las que ahora las conocemos. Esta planta era tan significativa y representativa para los totonacas, que formaba parte de sus creencias. Hay incluso una hermosa leyenda sobre la vainilla, que decía que en los tiempos del rey Tenistli III de la dinastía totonaca, una de sus esposas tuvo una hija de increíble belleza, llamada Zacopontziza, que quiere decir lucero del alba. Su padre la había consagrado al culto de la diosa Tonacayogua. Ella era la diosa que se encargaba de cuidar la siembra y los alimentos. Le servían y rendían tributo 12 jóvenes que eran consagradas a ella desde niñas, entre las que estaba la hermosa Zacaponitziza, que un día, buscando ofrendas para la diosa, se encontró con un joven llamado Escatan Osga, el joven venado, quien se enamoró de ella y, sabiendo que tal cosa era sacrilegio, condenado con la muerte por amar al lucero de alba, se la llevó camino a la montaña. Mientras ambos caminaban, de pronto les cerró el paso un monstruo que les arrojó fuego haciéndolos retroceder. Al ir hacia atrás, se encontraron con los enojados sacerdotes del templo y, sin dejar a los jóvenes que pronunciaran una sola palabra, fueron degollados y sus cuerpos fueron tirados a una barranca. Ahí, poco a poco, plantas y hierbas empezaron a secarse, dando la impresión de haber sido esparcido un maleficio. Tiempo más tarde comenzó a crecer un arbusto, el cual de manera milagrosa alcanzó un tamaño de varios palmos en solo unos días, además de haberse cubierto con un tupido follaje. Una vez que el arbusto llegó a su tamaño final, a su lado empezó a brotar una orquídea trepadora, la cual envolvió al tronco del árbol en solo unos días, dando la impresión de ser los brazos de una mujer que con delicadeza lo abrazaba. Así nace la leyenda sobre el amor prohibido del que surge la vainilla, llamada por los totonacos Xanat, la vainilla que quiere decir en este idioma flor recóndita. Dato histofílico: por un tiempo se creyó que el chocolate era de origen mexicano, dado que las primeras referencias escritas se atribuyeron al encuentro entre españoles y mexicas y a documentos posteriores a la conquista. Sin embargo, evidencia arqueológica muestra su producción mucho tiempo atrás, entre los años 1100 y 800 a.C. Este hallazgo se encontró en escasez
excavaciones realizadas en las cercanías de Puerto Escondido, en Honduras, entre los años 1995 y 2000, por lo que su origen puede situarse en América Central. ¿Y quién no ha visto una buena o mala película con la mejor botana de compañía, las palomitas de maíz? Una botana icónica de nuestra época y que indiscutiblemente nos remite al cine, a su delicioso olor y sabor. Aunque es bien sabido que en México el maíz era y es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana, en la dieta de los mexicanos, con la imprescindible tortilla presente en todas las cocinas mexicanas. Pocos saben que esta botana era consumida por los antiguos mesoamericanos, pues los granos de maíz son ricos en proteínas y usados de múltiples maneras. El maíz palomero, manera en que se le conoce a los maíces que revientan cuando se exponen al calor y que toman la forma tan conocida de las palomitas o rosetas. Esta característica de reventar y hacerse flores blancas le dio atributos culturales no solo de consumo, se le confirió un papel importante en el culto de ciertas deidades mesoamericanas, tales como Opochtli, Tlaloc y sus ayudantes. Las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún ya hablan de su uso para el culto de Opochtli, relatando que era tenido y adorado en esta Nueva España. Le contaban con los dioses que se llamaban Tlaloques, ayudantes de Tlaloc. Atribuíanle la invención de las redes para pescar y también un instrumento para matar peces. También inventó los lazos para matar las aves y los remos para remar. Cuando hacían fiesta a este dios, los pescadores y gente del agua que tenían sus granjerías en las aguas, al cual tenían por dios, ofrecían cosas de comer. Sembraban también delante de él un maíz tostado que llamaban momochitl, que es una manera de maíz que se tuesta, revienta y descubre el meollo, y se hace como una flor muy blanca. Decían que estos eran granizos, los cuales son atribuidos a los dioses del agua. La evidencia arqueológica de esto fue encontrada en la temporada de excavaciones de los años 1917 a 1922 por el arqueólogo Manuel Gamio en Teotihuacán. Él descubrió mazorcas cuyos granos estaban estallados pero todavía unidos al olote. ¿Qué te parece las maneras que el pasado nos habla o vuelve al presente? Cuéntanos si sabías de esto. Dato histofílico: el ingenio mexicano, aunado con la tradición del consumo del maíz, dio a luz a la máquina de las tortillas, lo que revolucionó la cocina mexicana, pues dejó atrás el tiempo invertido en el metate y el comal. Los creadores fueron Everardo Rodríguez y su socio Luis Romero. Idearon una máquina de rodillos laminados con una transportadora que las dejaba en un comal. Esta primera máquina cortaba la masa en cuadros, por lo que las tortillas tenían esta forma. 3 décadas después, Fausto Celorio inventó la primera tortilladora automática, o sea, la primera que funcionaba por sí sola, sin la intervención de un operador. En la actualidad consumimos esta deliciosa botana, obviamente con importantes diferencias, sobre todo en su preparación. Primero se usaban tostadoras o casos que cocinaban los granos, pero de forma irregular. Es a partir de entonces que las palomitas se empezaron a condimentar, ya sea con manteca de cerdo o mantequilla posteriormente. Fue hasta el año de 1885 que el estadounidense Charles Critter inventó la palomitera, una máquina que calentaba el aire, haciendo que los granos se calienten y así reventaran en forma de palomita. Con este invento de Critters, el maíz se calentaba de manera uniforme. Así, poco a poco, se popularizó la máquina de palomitas y se creó un prototipo portátil. Esta botana se difundió en Estados Unidos y en los años de la Gran Depresión ya era popular, gracias a los vendedores ambulantes que se situaban primero afuera de los cines en carritos y posteriormente entraron al cine para nunca más salir. El maíz, sin duda, es uno de los granos más utilizados tanto por los antiguos habitantes de México como hasta nuestros días por sus beneficios alimenticios y sus aportes a la dieta diaria. Sin intención de abrir el apetito a la lombriz, te platicaré de otra botana que, aunque sus orígenes son un tanto más recientes y en contradicción de su nombre, son de origen mexicano: los cacahuates japoneses. Su creador fue un japonés que llegó al país en 1932. Su nombre era Yoshihei Nakatani. Él trabajó en una empresa de botones llamada El Nuevo Japón. Sin embargo, la empresa desapareció en 1945, cuando la Segunda Contienda Mundial había terminado.
Nakatani, casado con una mujer mexicana y con hijos, tuvo que idear una forma nueva de sustento para su familia. Su inventiva lo llevó a crear un tipo de cacahuate enharinado y se sazonaba con salsa de soya que producía el mercado de la Merced y que él mismo salía a vender a las calles en su diablito. La gente poco a poco le reconoció como el japonés. Y es así como pasaron a la historia estos cacahuates. Años después y tras mucho trabajo, en los años 70, Yoshihei Nakatani junto con su hijo decidió fundar la primera planta nipón en la alcaldía de Ixtapalapa, con lo que se elevó la producción y comenzó la distribución masiva de la receta del cacahuate japonés con sabor a México. ¿Qué te ha parecido la historia de estos increíbles sabores de origen mexicano, que ahora son parte del gusto gastronómico del mundo? No olvides dejarlo en los comentarios. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y sigamos viajando juntos por la historia.